Imaginen una batalla donde la matemática misma dicta una sentencia de muerte. 500 caballeros contra 26.000 soldados del mejor ejército de Oriente. Cualquier general les diría que esto no es una batalla, sino un suicidio masivo. Pero al mando de este escuadrón suicida no hay un guerrero poderoso, sino un muchacho de 16 años cuyo cuerpo se pudre en vida bajo una pesada armadura. Un rey que no siente dolor porque sus nervios están muertos y que oculta su rostro tras una máscara para no asustar a sus propios súbditos. ¿Por qué el gran sultán Saladino, que unificó el mundo islámico, huyó aterrorizado de este medio cadáver hacia el desierto, abandonando su ejército y su honor? ¿Y cómo fue que aquello que un moribundo lisiado sostuvo durante años con pura fuerza de voluntad, hombres sanos, ricos y arrogantes, lo destruyeron en un solo día por estupidez y orgullo? Quédense hasta el final para ver cómo se comete el error más costoso en la historia de la Edad Media. Les espera una historia de traición que hiela la sangre, de una boda bajo una lluvia de piedras de máquinas de asedio, y de cómo un paso en falso convirtió el triunfo del espíritu en una catástrofe que privó a los cristianos del santuario más importante del mundo. Esta es la crónica de una caída donde los héroes parecen monstruos y los monstruos deciden el destino de los imperios. 500 caballeros contra 26.000 guerreros. Piensen en esa matemática. No es una proporción para una batalla, es un error estadístico. Es una sentencia firmada por la propia lógica de la guerra. Si ponen estas cifras sobre la mesa ante cualquier general, les dirá que la resistencia no es heroísmo, sino locura. Pero a la historia que estamos por descubrir no le importan las matemáticas. No está escrita con tinta en el silencio de bibliotecas monásticas, sino con pus y sangre sobre la arena ardiente de Tierra Santa. Hacia finales del año 1177, Oriente Medio se paralizó esperando lo inevitable. El aire aquí no solo es caliente, es pesado, impregnado del olor a sudor de caballo y miedo. En un lado de la balanza está Yusuf ibn Ayub, a quien el mundo recordará con el nombre de Saladino, sultán de Egipto y Siria, un hombre que no solo conquistaba ciudades, sino que unía al mundo islámico en un solo puño. El mayor estratega de su tiempo, poseedor de recursos con los que los monarcas europeos solo podían soñar. Su ejército es un mar de acero y turbantes, una máquina de muerte disciplinada, lista para borrar al reino de Jerusalén del mapa con un movimiento perezoso. ¿Y en el otro lado? ¿Quién se interpone entre este titán y la caída de la ciudad sagrada? Un niño, un adolescente de 16 años, Balduino IV. El rey que se pudre en vida. ¿Alguna vez se han preguntado qué siente una persona cuyo cuerpo se convierte en su propia prisión? Olviden las baladas románticas sobre caballeros de brillante armadura. Acérquense, mírenlo. No es solo una enfermedad, es lepra. Un asesino lento y despiadado que te quita la apariencia humana pedazo a pedazo. Primero pierdes la sensibilidad. Las terminaciones nerviosas mueren y el dolor, ese fiel perro guardián del organismo, calla para siempre. Puedes meter la mano en el fuego y darte cuenta solo cuando hueles la carne quemada. El historiador Guillermo de Tiro, tutor del joven príncipe, fue el primero en notar esta terrible señal. Describía cómo los niños de familias nobles jugaban en el palacio, pellizcándose y arañándose unos a otros. Todos gritaban de dolor, todos menos Balduino. Él reía. Miraba sus manos cubiertas de rasguños y no sentía nada. En el momento en que Guillermo comprendió la razón de esa risa, su corazón debió detenerse un instante. No era un don de resistencia, era el sello de la muerte. Imaginen la coronación de este muchacho. Tiene solo 13 años cuando sube al trono. Varones y obispos inclinan la cabeza, pero ¿qué ven? No ven a un monarca, ven un cadáver ambulante. Ven una cuenta regresiva. Toda la corte de Jerusalén es un nido de arañas donde cada uno espera a que el rey exhale su último aliento para lanzarse a la garganta del vecino por un trozo de poder. Nadie apostaba por Balduino. Los médicos susurraban que no llegaría a los 20. Los políticos ya se repartían su reino. Para ellos era una fachada conveniente, una figura temporal, un lisiado en el trono. Pero se equivocaron. Todos fallaron en sus cálculos. Dios le quitó el cuerpo, pero el diablo temió llevarse su espíritu. En lugar de esconderse en los oscuros aposentos del palacio, ocultando su rostro deforme del mundo,
Balduino se pone guantes para cubrir las llagas y monta a caballo. ¿Entienden lo que eso cuesta? ¿Cabalgar cuando tus manos no sienten las riendas? Controlar un caballo confiando solo en el equilibrio del cuerpo y las rodillas, mientras cada movimiento resuena con una vibración sorda en las articulaciones que se desmoronan. No es solo voluntad, es un desafío a la propia naturaleza. Su rostro está oculto. Los mitos hablan de una máscara de plata, los historiadores discuten sobre vendajes gruesos, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que bajo esas vendas se ocultaba una mente afilada como acero de Damasco. Él entendía perfectamente su situación. Sabía que su tiempo se acababa más rápido que la arena en un reloj. Y fue precisamente ese conocimiento lo que lo hizo peligroso. Un hombre que no tiene nada que perder no conoce el miedo. Balduino entendía. Mientras él respire, Jerusalén sigue en pie. La atmósfera en el reino hacia el año 1177 estaba envenenada por la espera de la catástrofe. Templarios y hospitalarios afilaban sus espadas, pero en sus ojos se leía la fatalidad. Los varones peleaban por tierras, sin entender que pronto esas tierras serían su fosa común. Y sobre todo esto se cernía la sombra de Saladino. El sultán sabía de la enfermedad del rey, sus espías le informaban de cada nueva mancha en la piel de Balduino. Para Saladino, este joven no era un oponente, sino una molestia, un error de la naturaleza que simplemente debía barrerse del camino. La arrogancia es el pecado favorito de los fuertes. Saladino miraba los mapas, veía el diminuto ejército de los cristianos, veía al rey lisiado y sacaba la única conclusión lógica y correcta. Jerusalén está indefensa. Era pura matemática. 26.000 contra 500. Fuerza contra debilidad. Salud contra putrefacción. El sultán reunió sus estandartes. Un enorme ejército partió de Egipto, levantando nubes de polvo visibles a kilómetros de distancia. Era una avalancha lista para sepultar al mundo cristiano. Saladino estaba seguro de que el rey Miño se encerraría tras los gruesos muros de Jerusalén y rezaría por un milagro mientras los musulmanes saqueaban e incendiaban los alrededores. Estaba seguro de que el miedo paralizaría la voluntad del lisiado. Y justo en ese momento, cuando el horizonte se oscureció por las hordas enemigas, cuando el sentido común gritaba «huye», Balduino IV hace lo que nadie esperaba. Ni sus enemigos, ni sus amigos. Se niega a morir en silencio. Mientras en Jerusalén se pudría la carne del rey, en las tiendas de Saladino se forjaba la certeza de una victoria fácil. El sultán sonreía mirando los informes de los exploradores. Veía las puertas abiertas. No sabía que acababa de cometer el mayor error de su vida. Saladino no solo entró en el reino de Jerusalén, abrió la puerta de una patada. El ejército egipcio se movía no como una formación militar, sino como un desastre natural. 26.000 hombres. Imaginen ese estruendo. La tierra vibraba a millas a la redonda, advirtiendo de la llegada de la muerte mucho antes de que aparecieran los primeros estandartes en el horizonte. El sultán pasó de largo frente a la fortaleza de Gaza sin siquiera mirarla. ¿Para qué perder tiempo asediando piedras cuando tienes delante un país entero maduro para la cosecha? Los templarios en Gaza apretaban los puños mirando desde los muros el flujo interminable de enemigos. Pero no se atrevieron a salir. Habría sido un suicidio. Saladino lo sabía. Olía su miedo. Es aquí, en el aire embriagador de la impunidad, donde el gran estratega comete el error que la historia no perdona: la arrogancia. Es un veneno que actúa lento, pero mata con seguridad. El sultán estaba convencido. El rey lisiado se había escondido en su madriguera. Los exploradores informaban que Balduino IV estaba en Ascalón. Perfecto, que se quede ahí. Saladino decidió que la guerra ya estaba ganada. Solo quedaba recoger los trofeos. Da una orden que desde el punto de vista de la ciencia militar parece una locura, pero desde su lógica parece justificada. Permite que el ejército se disperse. Vayan y tomen, parece decir. La disciplinada máquina de muerte se desmorona instantáneamente en miles de pequeñas bandas de saqueadores. Se dispersan por las aldeas como langostas. Ya no les interesa la táctica, les interesa el oro, el ganado y los esclavos. Queman Ramla, asedian Lida. El humo de los incendios sube en columnas hacia el cielo, cubriendo el sol. Saladino se quedó con el núcleo del ejército, pero sus extremidades,
Su caballería, sus mejores escuadrones, estaban ocupadas saqueando. Perdió el control de la situación sin darse cuenta. Creía tener a Dios por la barba, pero en realidad había puesto su propia garganta bajo el cuchillo. Mientras tanto, en Ascalón ocurría algo que no cabe en la cabeza de una persona sana. Balduino veía el humo. Sentía el olor a quemado que el viento traía desde las aldeas incendiadas. Sus consejeros, hombres sabios y canosos, le rogaban que se quedara. Su Majestad, los muros de Ascalón son fuertes, esperaremos. El sultán se irá cuando se haya saciado. Era un discurso razonable, la lógica de la supervivencia. Pero Balduino los miraba con sus ojos supurantes y veía lo que ellos no veían. Si se quedaba, el reino moriría moralmente. Si el rey se escondía mientras masacraban a su pueblo, ya no era rey. Era simplemente el vigilante de un cementerio. «Preparen el caballo». Esta orden sonó como el delirio de un loco. Los médicos estaban horrorizados. ¿Entienden lo que significa para un leproso ponerse una cota de malla? La piel de Balduino era una herida abierta continua. El metal de la armadura, incluso a través del forro, se convertía en un rallador para su carne inflamada. Cada movimiento causaba sufrimientos que ni siquiera podemos imaginar. O lo que es peor, no causaba nada allí donde la carne ya estaba muerta, y podía desgastarse hasta el hueso sin siquiera notarlo. Los sirvientes lo subieron a la silla como a un muñeco de trapo. Su brazo derecho no funcionaba. No podía empuñar la espada como lo hace un guerrero normal. No podía sentir las riendas con dedos que habían perdido la sensibilidad. Tuvo que controlar su caballo de batalla solo con las rodillas y el peso de un cuerpo que se desmoronaba. Fue el triunfo del espíritu sobre la biología. Fue antinatural. Por las puertas de Ascalón no salió un ejército. Fue un escuadrón de la muerte. 500 caballeros. No 5000, 500. Y unos miles de infantes reunidos a toda prisa de las guarniciones. Contra 26.000 guerreros del mejor ejército de Oriente. Cualquier apostador ese día habría puesto todo el oro del mundo contra ellos. Pero Balduino tenía un arma que Saladino no tenía. La psicología de los condenados. Y algo más. Al frente de la columna brillando como oro bajo el sol polvoriento, iba el obispo de Belén. En sus manos llevaba una reliquia ante la cual los caballeros caían de rodillas directo en el barro. El árbol de la vida, la Vera Cruz. El mismo trozo de madera en el que, según la tradición, crucificaron a Cristo. ¿Entienden la apuesta? Balduino fue con todo. Sacó del tesoro el santuario principal del mundo cristiano y lo arrastró a campo abierto. Si perdían, la cruz quedaría para los infieles. Sería el fin no solo de una campaña militar, sería el fin de la fe. Fue un ultimátum a Dios. O nos ayudas o lo perdemos todo. El pequeño ejército avanzó hacia el norte a lo largo de la costa. Iban en silencio, sin canciones, sin trompetas. Solo el crujir de las sillas de montar, el choque del hierro y la respiración pesada de hombres que caminan hacia el cadalso. Balduino cabalgaba en el centro. El calor era insoportable. Bajo el casco de metal la cabeza le daba vueltas. El olor a pus de su propio cuerpo se mezclaba con el olor del polvo ardiente, pero no se detuvo. Saladino no sabía de esta marcha. En eso consistía la tragedia que se desarrollaba para los musulmanes. El sultán estaba tan seguro de la cobardía del niño que descuidó la exploración. Pensó que jugaba al ajedrez con un novato y se permitió relajarse, bebiendo sorbete en su tienda mientras sus soldados llenaban sacos con bienes saqueados. No sabía que el novato acababa de tirar el tablero y corría hacia él con un ladrillo en la mano. La brecha entre la realidad y la idea que Saladino tenía de ella se reducía rápidamente. El ejército egipcio se extendía por muchos kilómetros. Las caravanas cargadas de grano y telas ralentizaban la marcha. Los guerreros se habían quitado las pesadas armaduras por el calor. Iban bromeando, seguros de su total seguridad. Eran turistas en la guerra. Nadie esperaba un golpe. Después de todo, entre ellos y los cristianos estaba el desierto, el miedo y los muros de las fortalezas. Balduino, sin embargo, no llevaba a sus hombres simplemente a la batalla. Los llevaba a una intercepción. Conocía el terreno. Cada colina, cada barranco le eran familiares. Entendía que solo tenía una oportunidad, un solo golpe. Si se involucraban en una batalla prolongada, los aplastarían con la masa.
Necesitaban un milagro, o una sorpresa táctica perfecta. Hacia el mediodía del 25 de noviembre del año 1177, el horizonte tembló. La vanguardia cristiana subió a la cresta de una colina en un lugar llamado Montguisard. Abajo, en el valle, se extendía un mar de enemigos. Miles de personas, caballos, camellos. Un campamento no preparado para la defensa. Guerreros bañando sus caballos en el arroyo. Humo de fogatas donde asaban carne. Los caballeros de Balduino se congelaron. La visión de una fuerza tan enorme debió paralizarlos. La razón gritaba: «¡Den la vuelta! ¡Huyan!». 500 contra un océano. El rey Balduino ordenó que lo bajaran del caballo. Cayó de bruces en la arena ante la Vera Cruz. Los testigos dicen que sollozaba, pero no eran lágrimas de miedo. Era la histeria de la tensión, una súplica arrancada de un pecho atormentado. Rezaba en voz alta, rompiéndose la voz, y las lágrimas corrían por su rostro deforme, lavando el polvo del camino. Al ver al rey tirado en el polvo, los caballeros sintieron cómo el frío miedo en sus venas cambiaba por otra cosa, algo caliente, furioso. Si este medio cadáver está dispuesto a morir aquí, ¿quiénes son ellos para cuidar sus vidas? Balduino se levantó. Le ayudaron a montar. Esta vez, dicen los cronistas, su mirada era clara. El dolor se había ido. Solo quedaba el objetivo. Desenvainó la espada, con la mano izquierda, la sana. O se la ataron a la derecha. Las leyendas varían, pero el hecho es que estaba listo para matar. Abajo, en el valle, alguno de los mamelucos de Saladino levantó la cabeza y vio en la colina el destello del sol sobre un crucifijo dorado. Y luego vio una avalancha de acero que comenzaba a rodar hacia abajo, ganando velocidad. Mientras Saladino discutía en su tienda la ruta de la marcha futura, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. Pero no era un terremoto. Era el ritmo de los cascos de 500 caballeros que decidieron que hoy era un buen día para morir. La cruz de Jerusalén caía sobre la media luna como un martillo sobre el yunque. El aire se rompió con el primer grito. Los relojes de la historia se detuvieron. La batalla, que era imposible según todas las leyes de la física y la guerra, comenzó. El golpe fue de tal fuerza que parecía que la tierra misma se estremecía y se partía. No se parecía al inicio de una batalla normal, cuando dos líneas de infantería se acercan lentamente bajo una lluvia de flechas. No. Fue el choque de un tren de carga contra una multitud de curiosos en las vías. 500 jinetes acorazados en acero, habiendo alcanzado la velocidad máxima en la ladera de la colina, se estrellaron contra la masa blanda y relajada del ejército egipcio. El efecto sorpresa fue absoluto, total, paralizante. Los cronistas musulmanes escribirían más tarde que los guerreros del Islam fueron sorprendidos en estado de distracción. Es una formulación muy suave para el infierno que se abrió en el valle. Imaginen, están alimentando al caballo, sin casco, o revisando el botín de la aldea vecina, y de repente, de una nube de polvo, sale volando hacia ustedes un muro de lanzas. No tienen tiempo para formarse. No tienen tiempo para encontrar al comandante. Solo tienen una fracción de segundo para darse cuenta de su muerte. Las primeras filas del ejército de Saladino simplemente desaparecieron. Fueron barridas, pisoteadas en la arena, convertidas en barro sangriento bajo los cascos de los destreros de guerra. Los caballeros francos, esos tanques vivos de la Edad Media, atravesaban la formación enemiga de lado a lado, dejando tras de sí senderos de cuerpos. Los gritos de los moribundos eran ahogados por el crujido de lanza rompiéndose y el rugido salvaje de las trompetas. Y en el centro de este torbellino de locura estaba él, el rey leproso. Balduino IV no solo estaba presente en el campo de batalla, era la punta de la lanza. Si creemos en las leyendas, sus manos, incapaces de sostener las riendas por la enfermedad, estaban atadas al arzón de la silla. La espada estaba vendada a su palma. Suena a locura, pero en ese momento era la única realidad. La adrenalina es una droga poderosa, capaz de silenciar por un tiempo incluso la descomposición del sistema nervioso. El rey, que en tiempos normales apenas podía ir de la cama a la ventana, ahora cortaba enemigos con la furia de un berserker. Era la encarnación de la ira divina, un muerto viviente levantado de la tumba para llevarse consigo a los vivos. Su capa blanca con la cruz, ondeando al viento,
se convirtió en un faro para todo el ejército cristiano. Los caballeros veían a su rey mutilado en lo más denso de la refriega y perdían la razón de furia. Si él puede, ellos también. El miedo desapareció. Solo quedó la sed de sangre. Para Saladino esto fue un shock. No, no fue así. Fue el colapso de su mundo. El gran sultán, estando en el centro de su enorme campamento, al principio ni siquiera entendió qué pasaba. ¿Ruido? ¿Una pelea entre escuadrones? Cuando le informaron que era un ataque de los francos, probablemente se rió. ¿De dónde? Están encerrados en Ascalón. Pero cuando salió de la tienda y vio el brillo dorado de la Veracruz cortando el polvo, la risa se le atragantó en la garganta. Vio cómo sus mamelucos de élite, su guardia, su orgullo, huían en pánico como ovejas asustadas. Esos mismos estandartes amarillos que aterrorizaban a todo Oriente caían en el barro. La resistencia organizada era imposible. El terreno estrecho jugó una mala pasada a la superioridad numérica de los musulmanes. 26.000 personas se estorbaban unas a otras. Las filas traseras empujaban a las delanteras, creando un aplastamiento en el que la gente moría sin siquiera ver al enemigo. El ejército de Saladino, ese leviatán enorme y torpe, comenzó a devorarse a sí mismo. Balduino y sus caballeros se abrían paso hacia el centro, hacia la tienda amarilla del sultán. Caminaban sobre cadáveres. Era una operación quirúrgica para extirpar el corazón del ejército enemigo. La distancia se reducía. 100 metros. 50. Saladino veía sus rostros. Veía los ojos vacíos y blanquecinos del rey bajo el casco. En ese instante, el gran conquistador entendió una cosa simple. Hoy Alá no lo mira a él. Hoy Dios está del lado de ese muchacho podrido. La salvación del sultán fue vergonzosa. No fue una retirada táctica, fue una huida. Los cronistas son despiadados en los detalles. El gran Saladino, señor de Egipto y Siria, saltó a lomos de un camello de carreras, abandonando todo. Su tienda, su tesoro, sus esclavos, su ejército. Huyó, perseguido por un puñado de caballeros cristianos, hasta que la noche lo ocultó en el desierto. En cuanto el sultán desapareció, los restos de su ejército se derrumbaron. Comenzó la masacre. Los que no lograron escapar fueron aniquilados. El convoy fue capturado por completo. Los vencedores obtuvieron montañas de oro, armas y miles de prisioneros. Pero el trofeo más importante fue la vida misma. Hacia la tarde, sobre el campo de batalla de Montgisard, se posó un silencio roto solo por los gemidos de los heridos y el graznido de los buitres que ya comenzaban su festín. Se abrieron los cielos. Cayó una lluvia helada, mezclándose con sangre y arena, convirtiendo el campo del triunfo en un desastre fangoso. Fue un final extraño, casi místico. La naturaleza parecía intentar lavar las huellas de lo que había sucedido allí. Balduino IV, el héroe del día, el salvador de Jerusalén, estaba sentado en su tienda. La adrenalina bajó y el dolor regresó con fuerza duplicada. Los médicos le quitaban la armadura, y junto con el metal se desprendía la piel. Las vendas se empaparon de pus y sangre. La victoria le costó caro. Cada esfuerzo de voluntad aceleraba la enfermedad. Ganó tiempo para su reino, pero acortó el suyo propio. Esa noche, mirando los estandartes trofeo arrojados a sus pies, entendía lo que no entendían los varones jubilosos. Esto no es el fin de la guerra, es solo el comienzo de una venganza personal. Saladino no perdonará tal humillación. El sultán, que huyó en un camello como un ladrón, nunca olvidará este día. Volverá, y será más malvado, más inteligente y más cruel. La victoria en Montgisard fue un milagro, una anomalía, una excepción estadística. El genio de un hombre y la estupidez de otro coincidieron en un punto del espacio y el tiempo, pero los milagros no pueden durar para siempre. El polvo se asentaba sobre la cruz dorada que salvó de nuevo al reino, pero en la oscuridad del desierto ya nacía una nueva tormenta. Saladino sobrevivió, y mientras él viva, Jerusalén está condenada a vivir a la sombra del miedo. Balduino lo sabía, lo sentía con su piel podrida. Se ganó la batalla, pero la guerra solo pasó a una nueva fase, mucho más terrible. La fiesta de la victoria estaba impregnada de un sabor amargo. El rey comprendía.
ahora es personal. Saladino llegó a El Cairo solo con un patético puñado de guardaespaldas. Dicen que no salió de sus aposentos por mucho tiempo. Callaba, pensaba. La imagen del rey lisiado abriéndose paso hacia su tienda se grabó en sus retinas. Este muchacho se convirtió en su obsesión, su pesadilla, su Moby Dick. Y mientras en Jerusalén cantaban salmos de gratitud, en Damasco y El Cairo ya comenzaban a forjar nuevo acero. Acero templado con odio y sed de revancha. La historia dio un giro brusco, pero la inercia de la guerra es implacable. La cruz, que se convirtió en símbolo de victoria, ahora era un blanco. Y ese blanco colgaba del cuello de un joven moribundo. El silencio que descendió sobre el desierto después de Monguisar era engañoso. No era paz. Era el sonido con el que un depredador retrae las garras para reagruparse antes de un nuevo salto. Saladino regresó a Damasco no roto, pero cambiado. La humillación es un gran maestro. Si antes veía en el rey de Jerusalén solo un trozo de carne podrida en el trono, ahora distinguía en él algo mucho más peligroso. Tras las vendas y la máscara, se ocultaba un intelecto igual al suyo. El sultán entendió. Mientras ese muchacho respire, no habrá un paseo fácil hasta Jerusalén. La guerra de espadas terminó. Comenzó la guerra de mentes. En los lúgubres pasillos del Palacio Real, el tiempo fluía de otra manera. Para Balduino IV, cada nuevo día no era un regalo, sino una tortura. La enfermedad, como ofendida por su actividad en Mongisard, pasó a la ofensiva. La lepra lo devoraba con doble apetito. La vista del rey comenzó a apagarse. Primero fueron solo sombras en los bordes del campo visual, luego una niebla turbia que convertía el mundo en un conjunto de manchas grises. Sus extremidades fallaron definitivamente. Ya no podía sostener la espada, ni siquiera atada. Apenas podía estar de pie. Pero la paradoja era que a medida que el cuerpo del rey se convertía en ruinas, su pensamiento estratégico se volvía aterradoramente claro. Parecía compensar la debilidad física con una increíble concentración mental. Balduino no veía los mapas con los ojos, los tenía en la cabeza. Cada río, cada colina, cada pozo. Y en esa oscuridad que se espesaba a su alrededor, nació un plan cuya audacia rayaba en la locura. El rey decidió no esperar un nuevo golpe, decidió darlo él mismo, pero no con acero, sino con piedra. Miren el mapa de Tierra Santa de aquella época. Hay un punto donde el río Jordán se vuelve poco profundo, donde se puede cruzar a pie. El Vado de Jacob. Es la arteria principal que conecta los dominios de Saladino, Damasco y la costa palestina. Es la garganta por la que respira el comercio y el ejército del sultán. Balduino señaló con el dedo ese punto en su mapa mental y dijo: «Construiremos aquí». No era solo la construcción de una fortaleza, era una bofetada. El Vado de Jacob se encontraba en una zona que, por acuerdos tácitos, se consideraba neutral. Comenzar una construcción allí significaba romper el status quo. Era igual que empezar a construir una base militar en el jardín delantero de un vecino con el que ya tienes relaciones tensas. En octubre del año 1178, el trabajo comenzó a hervir. No era una construcción normal, era una fiebre. Balduino llegó personalmente al lugar para supervisar las obras. Imaginen la escena. El rey ciego y débil, llevado en camilla entre el polvo y el estruendo de los martillos, dando órdenes con voz ronca. Entendía que era una carrera contra el tiempo. La fortaleza, que recibió el nombre de Chastelet, debía convertirse en un hueso en la garganta de Saladino. Los muros crecían a una velocidad increíble. El rey invirtió todos los recursos en ello. Los caballeros del templo, los templarios, asumieron la financiación y la guardia. Entendían la intención del rey. Chastelet permitía atacar Damasco, que se encontraba a solo un día de viaje. Ya no era defensa. Era una amenaza activa a la capital del sultán. Balduino trasladaba la línea del frente al umbral del enemigo. Saladino, al enterarse de la construcción, enfureció. Pero era una furia fría y calculadora. Entendía el peligro. Si Chastelet se terminaba, Jerusalén obtendría una cabeza de playa para golpear en el corazón mismo de su imperio. El sultán intentó resolver el asunto con oro. Fue un movimiento clásico de la diplomacia oriental. Ofreció a Balduino 60.000 dinares, una suma colosal, solo para que detuviera la construcción. Balduino se negó.
Saladino dobló la apuesta, 100.000 dinares. Con ese dinero se podía contratar un ejército, reconstruir ciudades, comprar la lealtad de la mitad de los varones de Europa. Los consejeros del rey probablemente le susurraban al oído: «Tome el dinero, señor. Somos pobres, necesitamos el oro». Pero Balduino sonrió bajo su máscara. Entendía que el oro es un recurso renovable, pero la ventaja estratégica no. El rechazo del rey no fue solo un gesto diplomático, fue un mensaje. No me vendo y no te tengo miedo. Era un duelo de voluntades, donde lo que estaba en juego no era la vida de un hombre, sino el destino de toda la región. Saladino entendió que no lograría negociar. El muchacho leproso lo había acorralado. El sultán, el gran unificador del Islam, se encontró en una situación de zugzwang. Cualquier movimiento suyo llevaba a empeorar la posición, mientras esa maldita fortaleza estuviera en pie. Hacia la primavera del año 1179, Chastelet estaba casi terminada. Era un castillo poderoso con doble anillo de murallas y altas torres. Se cernía sobre el vado como un monstruo de piedra, controlando cada movimiento en el camino a Damasco. La guarnición estaba compuesta por templarios selectos, fanáticos de la guerra, los mejores espadachines del mundo cristiano. Balduino creó la trampa perfecta. Hizo que Saladino se pusiera nervioso. Lo obligó a reaccionar. Lo forzó a hacer movimientos que no planeaba. Pero esta moneda tenía otra cara. Balduino tiró demasiado fuerte de los bigotes del tigre. La provocación tuvo éxito, pero el precio podía ser desorbitado. El rey exprimió los últimos jugos de su cuerpo moribundo para levantar esos muros, pero no podía estar en ellos eternamente. Regresaba a Jerusalén, a la oscuridad de sus aposentos, dejando la defensa de Chastelet a los templarios y a la suerte. Y en Damasco, en el silencio de los consejos de guerra, Saladino dejó de ofrecer oro. Comenzó a reunir hierro. Juró que borraría a Chastelet de la faz de la tierra, aunque tuviera que desmantelarlo con sus propias manos, piedra por piedra. El insulto infligido por el rechazo de Balduino exigía sangre, mucha sangre. El aire sobre el vado de Jacob se volvió denso por la tensión. El polvo de la construcción se asentó, dando paso a un silencio siniestro. La guarnición de la fortaleza miraba el horizonte, esperando lo inevitable. Sabían que el sultán vendría. Balduino ganó esta ronda del duelo intelectual, construyó su puesto de avanzada. Pero ahora a Saladino le tocaba hacer su movimiento. Y este movimiento no implicaba ninguna sutileza de ajedrez, solo fuerza bruta y destructora. Las piezas de ajedrez, talladas en hueso y piedra, estaban colocadas. El rey hizo su movimiento, audaz y peligroso. Ahora era el turno del sultán, y su mano ya había alzado la espada sobre el tablero, lista para barrer las piezas junto con los jugadores. La victoria estratégica de Balduino fue brillante, pero también se convirtió en el catalizador de un baño de sangre como nunca habían visto estas tierras. Saladino ya no pensaba jugar según las reglas. Los juegos terminaron. Comenzó la matanza. El verano del año 1179 resultó tan caluroso que los pájaros caían muertos en pleno vuelo. Pero el calor que emanaba de la arena ardiente no era nada comparado con el calor que se acumulaba en el corazón de Saladino. El tiempo de la diplomacia y el soborno había terminado. El sultán entendió que mientras en la orilla del Jordán estuviera la fortaleza de Chastelet, no podría dormir tranquilo. Este castillo inacabado no era solo un montón de piedras, era una espina en su carne, un recordatorio constante de la audacia del rey lisiado. Y Saladino golpeó. No fue una incursión espontánea, fue una operación de castigo quirúrgicamente precisa. El sultán entendía perfectamente, para destruir la fortaleza, primero hay que decapitar a quienes pueden acudir en su ayuda. Esperó el momento. Permitió que los cristianos cometieran un error. Cuando el ejército de Jerusalén, debilitado y disperso, cayó en una emboscada en el río Litani, la trampa se cerró. El rey Balduino apenas se salvó. Lo sacaron de la batalla a espaldas de un caballero, pero cientos de los mejores guerreros cayeron prisioneros. El camino a Chastelet estaba abierto. El 24 de agosto, un enorme ejército musulmán se abalanzó sobre los muros de la fortaleza del vado de Jacob. Imaginen el terror de la guarnición. 700 caballeros y 1500 infantes, la élite de la Orden del Temple. Miraban desde los muros y no veían el final del horizonte, sino el final de sus vidas.
un mar de enemigos. Alrededor no había nadie que pudiera salvarlos. El rey se lamía las heridas en Tiberíades, reuniendo los restos de las tropas, pero estaba demasiado lejos. Saladino no gastó hombres en asaltos sin sentido a los altos muros. Era un ingeniero de la muerte. Ordenó hacer un túnel. ¿Alguna vez han escuchado cómo suena lo inevitable? Para los defensores de Chastelet, era el golpe sordo de picos muy por debajo de la tierra. Los dapadores del sultán cavaban un túnel bajo la torre principal, trabajando por turnos, día y noche. Los templarios en los muros oían ese sonido, sentían la vibración en las suelas de sus botas, pero no podían hacer nada. Estaban atrapados en un saco de piedra, bajo el cual el vacío devoraba los cimientos. El primer intento de detonación falló. El túnel resultó ser demasiado estrecho y el fuego no prendió bien. Los defensores de la fortaleza se regocijaron al ver solo un hilo de humo. Pensaron que Dios estaba de nuevo de su lado. Tontos. Saladino solo sonrió y ordenó cavar más ancho. Prometió personalmente a cada zapador una moneda de oro por cada odre de agua traído para apagar el incendio y empezar de nuevo. 5 días después el trabajo estaba terminado. Llenaron el túnel ampliado con madera empapada en grasa y nafta. Chasqueó el pedernal. La explosión y el estruendo posterior se escucharon a decenas de kilómetros. La masiva muralla, orgullo de los templarios, en la que se habían gastado meses de trabajo y montañas de oro, simplemente se asentó y se desmoronó como si estuviera hecha de arena. Una nube de polvo cubrió el vado, y cuando se disipó, la furia del Islam irrumpió por la brecha. No fue una batalla, fue una masacre. Saladino dio la orden: no tomar prisioneros, especialmente templarios. Para el sultán, estos monjes guerreros no eran oponentes nobles, sino asesinos fanáticos, impuros, que debían ser quemados con hierro candente. Dentro de la fortaleza comenzó la matanza. Los cristianos peleaban con la desesperación de los condenados. Sabían que no habría piedad. Cada pasillo, cada escalera estaba llena de cuerpos. La sangre corría por los desagües, mezclándose con el agua del Jordán, tiñendo el río de color carmesí. 800 personas fueron asesinadas en las primeras horas del asalto. Otras 700 cayeron prisioneras, pero su destino fue peor que la muerte rápida en combate. Entre los prisioneros estaban los mejores arqueros del reino y caballeros de la orden. Saladino organizó un juicio ejemplar que más parecía una línea de montaje de muerte. Se sentó en una elevación, observando el proceso con fría calma. Le llevaban a los templarios. No hubo negociaciones de rescate ni discursos nobles. Solo el silbido de la espada y el golpe sordo de la cabeza contra el suelo. El sultán vigiló personalmente que ninguno de los perros del templo saliera vivo. Fue un mensaje a todo el mundo cristiano. Los juegos de nobleza terminaron. ¿Querían una guerra de aniquilación? La obtuvieron. Pero lo más espantoso no fue eso. Saladino ordenó arrojar los cuerpos de los muertos, cientos y cientos de cadáveres, al único pozo de la fortaleza. Fue un acto de profanación y pragmatismo al mismo tiempo. El agua quedó envenenada con veneno cadavérico. La fortaleza se volvió inhabitable. Saladino no pensaba dejar una guarnición en Chastelet. Quería borrar ese lugar de la faz de la tierra. Los muros fueron destruidos hasta los cimientos. La piedra que Balduino levantó con tanto esfuerzo fue desmantelada. Cuando el ejército del rey finalmente se acercó al lugar de los hechos, lo recibió el silencio. Balduino IV estaba en una colina, mirando las ruinas humeantes. Llegó tarde, solo por unos días, pero en la guerra, tarde es sinónimo de nunca. No sentía el calor del incendio con su piel, sus nervios hacía tiempo que habían fallado, pero sentía cómo dentro de él algo se rompía. Ante él no yacían simplemente las ruinas de un castillo, ante él yacían las ruinas de su estrategia. La élite de su ejército, esas mismas personas que podrían haber contenido el ataque enemigo, se pudrían en un pozo envenenado. Los templarios, esa columna vertebral de acero del reino, habían sido masacrados. La pérdida de Chastelet fue una catástrofe, pero la pérdida de hombres fue una sentencia de muerte. Saladino demostró que aprende de sus errores. Ya no subestimaba al lisiado. Metódicamente le quitaba el apoyo bajo los pies. El rey entendió. Ahora estaba solo. Su cuerpo moría, su ejército se derretía,
y su enemigo se hacía más fuerte cada día. Ese día, mirando las cenizas, Balduino tal vez sintió por primera vez verdadero miedo. No por sí mismo, hacía mucho que era un muerto de permiso, sino por Jerusalén. Entendió que sostenía el cielo sobre sus hombros, y esos hombros comenzaban a crujir bajo el peso insoportable. Saladino se fue, dejando tras de sí una montaña de cráneos y un desierto donde había esperanza. Fue el fin del dominio militar del reino de Jerusalén. La iniciativa pasó a manos de los musulmanes. Ahora el sultán dictaba las condiciones y los cristianos solo podían reaccionar. El olor a quemado de Chastelé se extendió por toda Tierra Santa. Los varones en sus castillos olfateaban y palidecían. Entendían. Si Saladino pudo destruir la fortaleza más moderna y masacrar a los guerreros más feroces de Cristo, ¿quién los protegería a ellos? Y en Jerusalén, en el palacio, comenzaba otro proceso de descomposición. Mientras el rey se debilitaba, los buitres comenzaban a dar vueltas sobre el trono. Aquellos que debían unirse ante la amenaza mortal empezaron a afilar cuchillos unos contra otros. La lección sangrienta del vado de Jacob no les enseñó nada. La traición ya maduraba en los corazones del círculo cercano del rey, y era más temible que cualquier sable sarraceno. El rey estaba ciego, pero veía la oscuridad que se cernía sobre su ciudad más claramente que todos los videntes juntos. Y en esa oscuridad ya brillaban los ojos de los traidores. Mientras los muros de las fortalezas se derrumbaban bajo los golpes de las máquinas de asedio, en el silencio del palacio de Jerusalén ocurría una descomposición mucho más terrible. La piedra se puede reemplazar, los muros se pueden reconstruir, pero ¿qué hacer cuando se pudre el alma misma del Estado? A principios de la década de 1180, Balduino IV se había convertido en prisionero de su propia carne. La enfermedad, que contuvo durante años con voluntad de hierro, finalmente rompió la defensa. Ya no era aquel joven que con la espada atada guiaba a los caballeros al ataque en Montgisard. La lepra le quitó la vista. El mundo para el rey se sumergió en una eterna y turbia oscuridad. Sus manos y pies, carcomidos por las llagas, fallaron definitivamente. Ya no podía caminar. Lo cargaban. Imaginen ese olor. En los aposentos reales quemaban incienso constantemente, hierbas aromáticas, pero ningún perfume podía ocultar el olor dulzón y nauseabundo de un cuerpo descomponiéndose en vida. Los sirvientes cambiaban las vendas tratando de no respirar, desviando la mirada de aquello en lo que se había convertido el rostro del monarca. Pero lo más terrible era que dentro de esa cáscara destruida aún vivía una mente aguda y clara. Balduino oía todo, entendía todo, y ese era su infierno. Estar atrapado en un cadáver, observando cómo despedazaban la obra de su vida. La corte de Jerusalén recordaba un frasco con arañas al que arrojaron un trozo de carne. Mientras Saladino unificaba Oriente, los varones cristianos iniciaron una guerra de todos contra todos. Esperaban la muerte del rey con la impaciencia de herederos que se reparten la piel del oso antes de cazarlo. ¿Lealtad? ¿Honor? Olviden esas palabras. En los pasillos del poder sonaban solo dos monedas: ambición y codicia. En el centro de este nido de serpientes se encontraba la hermana del rey, la princesa Sibila. Hermosa, caprichosa y, desgraciadamente para el reino, enamoradiza. Ella era la llave del trono. Quien terminara en su cama obtendría la corona de Jerusalén. Y la elección recayó en un hombre que se convirtió en la maldición de Tierra Santa: Guido de Lusignan. Recuerden este nombre. Es el ejemplo de cómo una nulidad puede ascender a la cima gracias a una cara bonita y un matrimonio afortunado. Aventurero llegado de Francia, hijo menor, que en su patria no tenía futuro. Era alto, apuesto, estúpido e increíblemente narcisista. La total oposición al rey moribundo. Balduino no tenía cuerpo, pero tenía el espíritu de un titán. Guido tenía el cuerpo de un dios antiguo, pero el alma de un tendero mezquino. Balduino lo despreciaba. Veía a través de Lusignan, un cascarón vacío en armadura brillante. Pero el rey era impotente. Sibila estaba cegada por el amor, y los varones veían en Guido una marioneta conveniente. La boda se celebró, y no fue una fiesta de amor, fue el funeral de la esperanza de salvación del Estado. Junto con Guido entró en escena otro personaje
cuyo nombre provoca escalofríos: Reinaldo de Chatillon. Si Guido era simplemente un tonto, Reinaldo era un psicópata. Expríncipe de Antioquía que pasó 15 años en un agujero prisionero de los musulmanes, salió en libertad con el alma quemada y un único deseo: matar. Para él no existían tratados ni treguas, era un lobo al que dejaron entrar en el redil. Y este lobo encontró un lenguaje común con el nuevo favorito de la corte. Balduino sentía cómo el poder se le escapaba entre los dedos podridos. Intentaba resistirse. Intentó nombrar sucesor a su sobrino de 5 años, hijo de Sibila de su primer matrimonio, con tal de no entregar la corona a Guido. Pero, ¿qué puede hacer un lisiado ciego contra una jauría de depredadores sanos y codiciosos? Sus órdenes eran saboteadas, lo ignoraban, lo aislaron en sus propios aposentos, convirtiéndolo en un símbolo vivo que sacaban ante el pueblo solo en las fiestas. La atmósfera en el palacio se volvió insoportable. Las intrigas se tejían justo al lado de la cama del moribundo. ¿Cuándo se morirá de una vez? Esta pregunta no se pronunciaba en voz alta, pero se leía en los ojos de cada cortesano, que entraba con una sonrisa falsa a desearle salud al rey. ¿Sienten ese contraste? Afuera, tras los muros, Saladino prepara metódicamente un ejército de invasión, entrena tropas, acumula recursos. Y adentro, en el corazón del mundo cristiano, la élite está ocupada peleándose por títulos. Es la anatomía clásica de la caída de un imperio. El enemigo no toma la fortaleza por asalto hasta que la guarnición le abre las puertas desde adentro con su propia estupidez. En el año 1183, la situación llegó a un punto crítico. El rey empeoró tanto que nombró oficialmente regente a Guido de Lusignan. Balduino entregó el poder al hombre que odiaba, esperando que la responsabilidad lo hiciera madurar. Fue un error trágico. Darle poder a Guido es lo mismo que darle a un mono una ballesta cargada. El nuevo regente mostró de inmediato su verdadero rostro: arrogancia, incompetencia, desprecio por los viejos generales. El ejército protestó. Saladino, al enterarse del cambio de poder, seguramente alabó a Alá. Con Balduino jugar al ajedrez era difícil. Con Guido de Lusignan se podía jugar a ganar fácil. El reino se pudría en sincronía con su rey. La corrupción corroía las instituciones. Los bandidos en los caminos se sentían dueños. Los impuestos eran robados. Pero lo más terrible, desapareció el miedo. Saladino dejó de temer a Jerusalén. Sabía, el león muere, y los chacales que ocuparon su lugar solo saben ladrar. Sin embargo, en esa habitación oscura con olor a muerte, el cerebro apagado de Balduino aún funcionaba. Entendió que cometió un error al nombrar a Guido, y decidió corregirlo, por última vez. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, él, ciego y paralizado, comienza a preparar su último contraataque político. No permitirá que ese pavo real francés arruine lo que él defendió con su vida. Pero la historia no espera. Mientras el rey luchaba con los traidores en su casa, en el horizonte aparecieron de nuevo los estandartes negros. Saladino avanzó hacia Kerak, y allí, bajo los muros de la antigua fortaleza, se desarrollaría una escena digna de la pluma de un dramaturgo loco. Una boda bajo la lluvia, la cobardía de un caballero sano y la última e increíble aparición del rey fantasma. Balduino IV se preparaba para salir. Sabía que este sería su último acto. Dios le quitó el cuerpo, pero le dejó la furia. Y esa furia bastará para detener, una vez más, solo una vez más, la rotación de la Tierra. Noviembre del año 1183. El desierto alrededor de la fortaleza de Kerak se estremecía. Era el espectáculo más surrealista en la historia de la Edad Media. Imaginen una imagen digna de un pincel de El Bosco. Dentro de un enorme saco de piedra se celebra una boda lujosa. Corre el vino, cruje la seda y suenan los laúdes. Mientras afuera se estrellan contra los muros rocas de 100 kilos lanzadas por las máquinas de asedio de Saladino. En el castillo celebraban el matrimonio de la joven princesa Isabel y Unfredo de Torón. Toda la flor y nata de la aristocracia se reunió allí para beber y bailar, ignorando el hecho de que su mundo pendía de un hilo. Era un banquete durante la peste, solo que en lugar de enfermedad, tras los muros estaba el ejército del sultán sediento de sangre. Saladino, al enterarse de la boda, mostró su famosa astucia oriental
que los europeos confundían erróneamente con caballerosidad. Preguntó en qué torre pasaban la noche de bodas los recién casados y ordenó a sus artilleros no disparar contra ella. Noble, apenas. Era terror psicológico. Sé dónde duermen. Puedo matarlos en cualquier momento, pero les permito vivir mientras me plazca. Bombardeó el resto del castillo con crueldad metódica, convirtiendo la fiesta en una pesadilla bajo el acompañamiento del estruendo de las piedras. Pero el drama principal no se desarrollaba en la cámara nupcial ni junto a las catapultas. Ocurría a varias millas de allí, en el campamento del Ejército de Salvación Cristiano. Guido de Lusignan, ese mismo regente apuesto, reunió el ejército más grande que jamás había visto el reino de Jerusalén. 1.300 caballeros, 15.000 infantes, una fuerza capaz de aplastar a Saladino. Pero Guido no se movía. Estaba acampado junto a los manantiales, temiendo dar un paso. Estaba paralizado. La responsabilidad que cayó sobre sus hombros resultó demasiado pesada para su corazón de gallina. Los varones le rogaban que atacara, gritaban que la guarnición de Kerak estaba muriendo, que el honor del reino estaba pisoteado en el barro. Pero Guido callaba. Tenía miedo de perder el ejército, miedo de perder, y en ese miedo ya había perdido. Los rumores sobre la cobardía del regente llegaron a Jerusalén más rápido que el viento. En el oscuro dormitorio del Palacio Real, el moribundo Balduino IV escuchó el informe. No sabemos qué expresaba su rostro, estaba oculto por la máscara y destruido por la enfermedad, pero podemos imaginar su furia. El rey, que a los 16 años con las manos vendadas guiaba a hombres a la muerte, se enteró de que un hombre sano y fuerte, a quien confió el trono, se acobardó ante el enemigo. Fue el momento de la verdad. Balduino entendió. Si no interviene ahora, Jerusalén caerá no por la fuerza de las espadas de Saladino, sino por la debilidad de espíritu de Lusignan. El rey ordenó preparar la camilla. Los médicos estaban horrorizados. Cualquier sacudida para él era equivalente a una tortura en el potro. Su cuerpo era una herida abierta continua. Pero Balduino fue inflexible. Privó a Guido de Lusignan de la regencia de un plumazo o una orden verbal, ya que no podía escribir. Recuperaba el mando. El muerto regresaba para hacer el trabajo de los vivos. Esta procesión entró en la historia como uno de los espectáculos más espeluznantes y majestuosos de la época de las cruzadas. El ejército estaba indeciso, la moral estaba por los suelos. Y de repente vieron aquello. No a un rey en un caballo blanco, sino una caja cerrada, una litera suspendida entre dos caballos para minimizar la sacudida. Dentro de esa caja yacía un resto humano ciego y podrido, pero cuando sobre la litera levantaron el estandarte real con la cruz, una descarga eléctrica recorrió las filas. ¡El rey está aquí! Guido de Lusignan, sano, en brillante armadura, de repente se volvió pequeño e insignificante. Fue aplastado sin decir una palabra. La presencia de Balduino, incluso invisible tras las cortinas de la litera, pesaba más que toda la musculatura del aventurero francés. Los soldados, que hace una hora estaban listos para desertar, ahora lloraban y besaban la tierra por donde pasaba la litera. Volvieron a ser un ejército, porque volvían a tener un líder. Balduino no podía ver el campo de batalla, no podía sostener una espada, pero comandaba a través de sus ayudantes, escuchando los sonidos, oliendo el aire, analizando los informes. Su cerebro, liberado de la dictadura del cuerpo, funcionaba como un reloj. Movió el ejército hacia Kerak. Saladino, que asediaba la fortaleza, vio el polvo en el horizonte. Los exploradores le informaron: viene un ejército enorme. Pero al sultán no lo asustó la cantidad de lanzas. Le informaron quién guiaba esa tropa. Le hablaron de la litera. Saladino conocía a Balduino, recordaba a Mongisard. Sabía que ese diablo leproso no conocía el miedo. Si Balduino está aquí, significa que los cristianos pelearán hasta el último hombre. Significa que no habrá victoria fácil. Habrá un baño de sangre cuyo resultado es impredecible. Saladino era pragmático. No temía a Guido de Lusignan, lo habría aplastado con gusto. Pero luchar contra un fantasma que se niega a morir, eso estaba más allá de lo racional. Y el gran sultán,
dio una orden que muchos de sus emires consideraron extraña. Ordenó levantar el asedio. Sin batalla general, sin ríos de sangre. Saladino simplemente recogió sus máquinas y se fue. Se retiró ante la voluntad de un hombre moribundo. Fue la última y mayor victoria de Balduino IV, la victoria del espíritu sobre la materia. Levantó el asedio de Kerak con su sola presencia. Él, estando ciego y débil, vio el camino a la victoria donde los sanos solo veían miedo. Cuando el ejército entró en Kerak, el júbilo fue ilimitado. La boda, interrumpida por la lluvia de piedras, continuó con nueva fuerza. La gente alababa al rey, pero el propio Balduino no celebraba. Yaciendo en su litera, en la oscuridad y el dolor, comprendía la terrible verdad. Era el fin. Había gastado el último recurso de su fuerza vital. Humilló a Guido de Lusignan, mostrando a todos su inutilidad, pero con ello se ganó un enemigo mortal dentro de su propio campamento. Guido nunca perdonará esa vergüenza pública. En cuanto el rey cierre los ojos para siempre, Lusignan volverá. Y con él volverán el caos y la estupidez. Saladino se fue al desierto, pero no fue derrotado. Simplemente se apartó a la sombra para esperar. Sabía que quedaba poco tiempo de espera. El reloj de arena de Balduino se había vaciado. La vela se consumió. Aquel que sostenía el cielo sobre sus hombros se iba a la nada, dejando el mundo a merced de los buitres. La marcha a Kerak fue el canto del cisne del reino de Jerusalén, el último destello de luz antes de la llegada de una larga y oscura noche. Llevaron al rey de regreso a Jerusalén como una reliquia sagrada, pero ni siquiera las reliquias de los santos pueden gobernar un estado eternamente. La muerte ya estaba en la cabecera de su cama, y esta vez Balduino no tenía argumentos para ahuyentarla. Y en las sombras del palacio, Sibila y Guido ya susurraban, preparándose para el momento en que el pecho del rey dejara de moverse. No aprendieron la lección. Pensaban que la corona es un adorno, no una cruz. Se equivocaban. Y el precio de su error se calcularía en miles de vidas. La primavera del año 1185 trajo a Jerusalén no el florecimiento de los jardines, sino un luto más negro que la noche. A mediados de marzo, cuando los vientos del desierto comenzaron a calmarse, se calmó también la respiración del hombre que durante una década sostuvo sobre sus hombros todo el oriente cristiano. Balduino IV murió. Tenía solo 24 años. Piénsenlo, 24. A esa edad la gente moderna apenas termina la universidad. Él, en cambio, logró vivir una vida llena de tanto dolor y responsabilidad que habría bastado para 10 ancianos. Su cuerpo, definitivamente vencido por las bacterias, se convirtió en ruinas, pero el espíritu permaneció inquebrantable hasta el último segundo. Murió no en la silla de montar como soñaba, sino en el sofocante dormitorio real, rodeado de médicos que no podían ayudar en nada y sacerdotes que ya repartían su herencia. Con su último suspiro, en el salón del trono surgió un vacío, un silencio aterrador y vibrante. Todos entendían, no murió solo un monarca, murió el sostén. Desapareció el único eje sobre el que se mantenía la estructura del Estado. El fusible saltó. Antes de morir, Balduino hizo su último movimiento estratégico. Intentó desesperadamente salvar el reino de su cuñado, Guido de Lusignan, cuya cobardía y estupidez veía claramente. El rey obligó a los varones a jurar lealtad a su sobrino, el pequeño Balduino V. Era un niño de 6 años. La regencia se la dieron a Raimundo de Trípoli, un político inteligente y prudente. Era el plan ideal en el papel: aislar al tonto de Guido, dar el poder a los sabios y criar un nuevo rey. Pero los planes de los muertos no significan nada para las ambiciones de los vivos. El pequeño rey, Balduino V, estuvo en el trono poco más de un año. En el verano del año 1186, el niño muere repentinamente en Acre. La historia calla sobre las causas. ¿Fue una enfermedad común en la Edad Media? ¿O al niño le ayudaron a liberar el lugar? Nunca sabremos la verdad, pero el momento de esta muerte fue demasiado conveniente para el partido de la guerra. La muerte del niño fue la señal para el golpe de Estado. En cuanto bajaron el ataúd con el cuerpo del niño a la cripta, las puertas de Jerusalén se cerraron. La ciudad fue acordonada por gente leal a la princesa Sibila y al maestre de los templarios, Gerardo de Ridefort. Fue una toma de poder, descarada, cínica y rápida,
Raimundo de Trípoli, el regente legítimo, fue apartado. Los varones que intentaron protestar vieron el brillo de las espadas de los templarios y prudentemente callaron. La ceremonia de coronación se convirtió en una farsa. El patriarca Heraclio, un hombre sobre cuya moral es mejor no hablar, colocó la corona sobre la cabeza de Sibila. Ella era la heredera legítima por sangre, hermana del héroe leproso. Los varones aceptaron su coronación con una condición: debía divorciarse de Guido de Lusignan. Este hombre no es digno del trono, decían. Sibila aceptó. Asintió. Juró que elegiría un nuevo esposo, digno de defender Tierra Santa. Y así, de pie con la corona ante el altar de la iglesia del Santo Sepulcro, en presencia de toda la nobleza, cometió la traición que costó la vida a miles. Cuando el patriarca le preguntó a quién elegía como esposo y corregente, Sibila se volvió hacia la multitud, buscó con la mirada a Guido de Lusignan, lo llamó al altar y quitándose la corona de su cabeza la colocó sobre él. Te elijo a ti, Guido, como mi esposo y mi rey. La sala se congeló. Fue un jaque mate al sentido común. Sibila engañó a todos. Usó su sangre y su derecho para sentar en el trono a una nulidad. Dicen que incluso el propio hermano de Guido, al oír la noticia, escupió y dijo: si este tonto se convirtió en rey, yo podría haber sido Dios. El poder en Jerusalén fue tomado por el Partido de la Guerra, una camarilla de aventureros, fanáticos y arribistas. Guido de Lusignan, débil, manipulable, vanidoso. Reinaldo de Chatillon, un sociópata sediento de sangre, ansioso de saqueo. Gerardo de Ridefort, maestre de los templarios, cuyo odio a los musulmanes le nublaba la vista. Personas a las que el difunto Balduino IV mantenía con rienda corta o en el exilio, ahora obtenían el poder absoluto. Recibieron las llaves de un auto que no sabían conducir. Y en Damasco, en el frescor de sus jardines, Saladino recibió la noticia del golpe. Los cronistas no escriben si sonrió o no, pero podemos suponer que suspiró con alivio. Saladino era un genio, respetaba el intelecto, respetaba a Balduino IV porque era un rival digno, un gran maestro jugando con negras. ¿Pero Guido? ¿Reinaldo? Para el sultán no eran rivales, eran blancos. Saladino entendió lo principal. Jerusalén perdió su cerebro. Quedaron solo los músculos, caballeros, muros, espadas. Pero sin dirección estratégica, sin esa voluntad de hierro que unía todo, esos músculos eran inútiles. El reino de Jerusalén se volvió parecido a un gigante al que le hicieron una lobotomía. Aún era fuerte, aún podía golpear, pero ya no podía pensar. El sultán se dio cuenta de que el tiempo de espera había terminado. Dios quitó del tablero la única pieza que le impedía tomar Jerusalén. Ahora entre él y la ciudad sagrada solo estaba un tonto francés pomposo con una corona de oro. El aire en Oriente Medio se cargó de electricidad. No era la calma antes de la tormenta, sino antes del huracán. Saladino comenzó a enviar mensajeros a todos los rincones de sus dominios, desde el Nilo hasta el Éufrates. El llamado era simple: prepárense, ha llegado la hora. El enemigo se ha decapitado a sí mismo. En Jerusalén reinaba la euforia. El nuevo rey Guido repartía tierras, organizaba banquetes y escuchaba los halagos de los cortesanos. Disfrutaba del poder, sin entender que ese poder era una maldición. Pensaba que la corona lo haría un gran comandante. No sabía que la corona solo haría que sus errores fueran fatales para todos. La sombra del gran Balduino IV se desvaneció. En los muros de Jerusalén ya no estaba el hombre de la máscara, mirando al desierto con ojos ciegos. Allí había gente que estaba ciega no físicamente, sino espiritualmente, y el castigo ya se acercaba a ellos. El mecanismo de la catástrofe estaba en marcha, y no había nadie para detenerlo. La paz no es el estado natural de la humanidad. Es solo un breve descanso entre peleas, mientras los luchadores se limpian la sangre y afilan los cuchillos. En el año 1186, Tierra Santa disfrutaba precisamente de ese descanso. Entre Jerusalén y Damasco regía una tregua. Los comerciantes volvían a transitar los caminos, llevando especias y seda. Los campesinos araban la tierra sin mirar con miedo al horizonte. Parecía que tras la muerte del furioso Balduino IV y la llegada al poder del débil Guido de Lusignan, la guerra se había puesto en pausa. Saladino no tenía prisa.
El rey Guido estaba demasiado ocupado con banquetes. A todos les convenía este frágil equilibrio. A todos, menos a un hombre. En el castillo de Querac, cerniéndose sobre las rutas comerciales como un buitre sobre carroña, estaba Reinaldo de Chatillon. Si Guido de Lusignan era la cara de la estupidez de este reino, Reinaldo era su mueca bestial. Miren a este hombre. No era un caballero en el sentido habitual. Era un terrorista de la Edad Media. Un varón ladrón para quien la cruz en la capa era solo una licencia para matar. Pasó 15 años en un agujero en Alepo, prisionero de los musulmanes. 15 años en la oscuridad, a pan y agua. Ese tiempo no lo humilló. Quemó en él todo lo humano, dejando solo odio y codicia. Para Reinaldo la tregua era un insulto. Pero un insulto aún mayor para él era que frente a su castillo, justo bajo sus narices, pasaban caravanas llenas de oro y no podía tocarlas. Le picaban los dedos. Su tesoro estaba vacío, y la sed de violencia desbordaba su alma. En el invierno del año 1187, el diablo tentó a Reinaldo de Chatillon. O él mismo tentó al diablo. Los exploradores informaron. Del Cairo a Damasco avanza una caravana. No era solo una caravana, era un río de riqueza. Miles de camellos, telas, especias, oro, armas y gente. Ricos peregrinos que regresaban de la Meca. La guardia era débil, pues regía la tregua sellada con juramentos de reyes. Los musulmanes creían en la palabra de los francos. Pensaban que la firma del rey en el pergamino los protegería mejor que una cota de malla. ¡Qué ingenuidad! Reinaldo de Chatillon abrió las puertas de Querac. No declaró la guerra, simplemente salió de casa. El ataque fue rápido y sangriento. Fue una matanza de gente desarmada. Los caballeros de Reinaldo, como lobos, se lanzaron contra la columna, cortando a comerciantes y arrieros. La arena absorbió la sangre, y las tesorerías de Querac se llenaron de oro suficiente para comprar un pequeño estado europeo. Pero a Reinaldo eso le pareció poco. Capturó cientos de prisioneros, los encadenó y los arrojó a las mazmorras. Entre susurros y gritos, en los bazares orientales corrió un rumor terrible. Decían que en esa caravana viajaba la hermana del propio Saladino. Los historiadores aún discuten si esto es verdad o simplemente una bella leyenda inventada para aumentar el drama. Pero para la historia lo importante no es el hecho, sino la reacción. Saladino lo creyó. O fingió creerlo. En cualquier caso, fue la gota que colmó el vaso. Cuando los prisioneros musulmanes suplicaban piedad a Reinaldo recordando la tregua, él se reía en su cara. «Que venga vuestro Mahoma y os salve», les lanzó. Esta frase, transmitida por los sobrevivientes, llegó a Damasco más rápido que una flecha, y vio en el corazón mismo del sultán. Saladino, un hombre famoso por su templanza, un hombre que dejaba ir a las guarniciones en paz y enviaba frutas a sus enemigos, cayó en un estado de furia fría. Ya no era una confrontación política, era un insulto personal. Reinaldo de Chatillon no solo violó el tratado, escupió en el alma del Islam. En su tienda, en presencia de todos los emires, Saladino hizo lo que casi nunca hacía, hizo un juramento sagrado. Alzó la mano al cielo y juró por Alá que él mismo cortaría la cabeza de Reinaldo de Chatillon. No lo ejecutaría a través de un verdugo, no lo mataría en batalla, sino personalmente, con su propia mano, separaría la cabeza de ese perro rabioso de su cuerpo. En el mundo islámico de aquel tiempo, era una sentencia inapelable. Desde ese momento el destino de Reinaldo estaba decidido. La cuestión era solo de tiempo. Pero primero Saladino intentó actuar según la ley. Envió embajadores al rey Guido de Lusignan. La exigencia era simple y justa. Devuelve lo robado, libera a los prisioneros y castiga al ladrón. Si en el trono hubiera estado Balduino IV, la cabeza de Reinaldo ya estaría en una canasta a los pies de los embajadores, y la caravana habría sido devuelta con disculpas. Balduino entendía qué es la necesidad de Estado. Sabía cuándo hay que castigar a los propios para no arruinar a todos. Pero en el trono estaba Guido. El rey llamó a Reinaldo. Imaginen la escena, el monarca débil e inseguro y el asesino cruel y carismático. Guido le pidió devolver lo robado. Reinaldo solo sonrió. «Tú eres rey en Jerusalén», respondió. «Y yo soy rey en Querac. No le debo nada a nadie».
Mandó a su rey al diablo. Y Guido se tragó eso. No ordenó arrestar al rebelde. Simplemente abrió los brazos ante los embajadores de Saladino. No puedo hacer nada. Esta respuesta se convirtió en la sentencia de muerte para el reino de Jerusalén. Saladino entendió. No hay con quien negociar. Allá en el oeste no hay autoridad. Solo hay un grupo de bandidos que no cumplen su palabra y no se controlan entre sí. La paciencia se agotó. Los diplomáticos callaron, dando paso a los tambores de guerra. En marzo del año 1187, Saladino declaró la yihad general. No fue una movilización normal. Fue un llamado que escuchó todo Oriente. De Egipto, Siria, Mesopotamia, fluyeron arroyos de guerreros, uniéndose en un río poderoso. 12.000 solo caballeros mamelucos a caballo. Decenas de miles de infantes, arqueros, voluntarios, ansiosos de muerte mártir por la fe. Era el ejército del juicio final. Saladino vació sus guarniciones, dejando ciudades sin protección. Apostó todo. O tomaba Jerusalén ahora o nunca. Y en Jerusalén reinaba el caos. En lugar de prepararse para la defensa, los varones seguían peleando. Raimundo de Trípoli, el único estratega inteligente, fue declarado traidor por intentar negociar con Saladino. El maestre de los templarios exigía sangre. El rey Guido oscilaba entre ellos como una veleta al viento. No entendían la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. Pensaban que sería otro conflicto fronterizo. Saquearían y se irían. Se equivocaban. Saladino no iba a saquear, iba a destruir. Iba a cumplir su juramento. La furia de un hombre, multiplicada por la estupidez de otro, puso en marcha un mecanismo que molería a la flor de la caballería hasta convertirla en polvo. El punto de no retorno se cruzó en el momento en que Reinaldo de Chatillon abrió los cofres con oro ajeno. Ahora por ese oro habría que pagar con sangre. En la frontera se espesaban las nubes. El viento del desierto traía olor a quemado y hierro. El tiempo de las palabras terminó. La historia alzó su martillo sobre las cabezas de aquellos que olvidaron que la soberbia es el más mortal de los pecados. Delante les esperaba Jatín, el lugar que se convertiría en la tumba de los cruzados y el pedestal del sultán. Julio del año 1187 comenzó no con una batalla, sino con un consejo que se convirtió en el suicidio más caro de la historia de la Edad Media. En el campamento de Séforis, donde había agua en abundancia, se reunieron los líderes del mundo cristiano. Raimundo de Trípoli, el único hombre en la tienda que conservaba la razón, suplicaba al rey Guido de Lusignan que permaneciera en su lugar. Su lógica era impecable. Dejen que Saladino asedie Tiberíades. El calor y la sed trabajan para nosotros. Si vamos hacia él a través del desierto, perderemos antes del primer golpe de espada. Pero la lógica es impotente contra la testosterona y la estupidez. El maestre de los templarios, Gerardo de Ridefort, y nuestro viejo conocido Reinaldo de Chatillon acusaron a Raimundo de cobardía. Jugaron con los complejos del rey. ¿Eres un hombre o un cobarde? Esa pregunta no dicha flotaba en el aire. Y Guido, guiado por su ego herido, dio la orden que firmó la sentencia de muerte de todo un reino. Marchamos. En la mañana del 3 de julio, el ejército de Jerusalén abandonó el oasis y entró en el infierno. 20.000 hombres. Caballeros acorazados en hierro, infantería con chaquetas acolchadas. Caminaban hacia el sol, que en esas tierras mata más rápido que una flecha. Saladino no creía a sus ojos. Alá realmente había privado de razón a sus enemigos. Los cristianos entraron voluntariamente en una trampa donde no había ni un solo pozo. Hacia el mediodía la marcha se convirtió en tortura. La temperatura dentro de las armaduras subía a 60 grados. La gente se cocía en su propio jugo. El agua en los odres se acabó. Las lenguas se hinchaban tanto que los guerreros no podían hablar. Y a su alrededor giraba la caballería ligera de Saladino, cubriéndolos de flechas, sin dejarles detenerse, sin dejarles respirar. No era una batalla, era una cacería. La noche pasó en una pesadilla. Los cristianos oían el chapoteo del agua del lago de Tiberíades, que estaba al alcance de la mano, pero el camino hacia él lo bloqueaba el ejército del sultán. Dormían aferrando sus armas, atormentados por la sed, sabiendo que el amanecer traería la muerte. El 4 de julio del año 1187, el sol salió sobre las colinas conocidas como los Cuernos de Jatín.
y junto con el sol llegó el fuego. Saladino ordenó prender fuego a la hierba seca y los arbustos. El viento soplaba a la cara de los cristianos. Un humo acre y denso envolvió al ejército de Guido de Lusignan, comiéndoles los ojos, taponando sus pulmones. Calor, sed, humo y una lluvia interminable de flechas. Los caballeros, la élite de Europa, enloquecidos por el sufrimiento, se lanzaban en ataques suicidas solo para abrirse paso hacia el agua. Pero el muro de escudos musulmanes era insuperable. La infantería abandonó al rey y corrió a las cimas de las colinas, donde fueron degollados como ganado. Los caballeros se quedaron solos. En el centro de este caos humeante estaba la tienda roja real, y junto a ella se alzaba la Vera Cruz, la misma con la que el moribundo Balduino venció en Monquisard. Ahora estaba en manos de personas que no sabían cómo defenderla. El final fue rápido y humillante. La tienda real se derrumbó. El guardián de la cruz fue asesinado, y la reliquia, el santuario principal del mundo cristiano, por primera vez en 100 años quedó en manos de los infieles. Para el hombre medieval esto era peor que la muerte. Significaba que Dios les había dado la espalda. El cielo se vació. La batalla terminó. Comenzó el juicio. Saladino estaba sentado en su tienda, triunfante pero contenido. Le trajeron a los dos prisioneros más importantes, el rey Guido de Lusignan y Reinaldo de Chatillon. Ambos estaban cubiertos de polvo y hollín, sus labios agrietados por la sed. El sultán ordenó traer una copa con agua helada, sorbete. Se la tendió al rey Guido. Lusignan bebió con avidez y sin pedir permiso pasó la copa a Reinaldo. En la tienda se hizo un silencio más afilado que un yatagán. Saladino dijo con voz helada al traductor: «Dile al rey, fue él quien le dio de beber, no yo». Según las leyes de la hospitalidad oriental, si das agua a un prisionero le perdonas la vida. Saladino no pensaba perdonarle la vida a Reinaldo. El sultán se levantó. Miró a los ojos al hombre que saqueaba caravanas, torturaba peregrinos e insultaba al profeta. Saladino desenvainó el sable. Un golpe. La cabeza de Reinaldo de Chatillon rodó a los pies del rey de Jerusalén. Guido de Lusignan tembló, pensando que él era el siguiente. Pero Saladino, limpiando la hoja, pronunció una frase que se hizo legendaria. «Los reyes no matan reyes». Pero este hombre cruzó todos los límites. A Guido le perdonaron la vida para que pudiera ver la vergüenza de su reinado. El 2 de octubre del año 1187, Saladino se acercó a los muros de Jerusalén. La ciudad la defendía Balian de Ibelin, pero era una agonía. Los muros no podían resistir cuando el ejército había colapsado. Jerusalén se rindió. 88 años de dominio cristiano terminaron. Arrancaban las cruces de las cúpulas, las campanas callaron dando paso a los llamados de los almuédanos. La cruz dorada sobre la cúpula de la roca fue derribada y arrastrada por las calles bajo los gritos de la multitud. Piensen en la ironía del destino. Lo que durante años sostuvo un muchacho moribundo y medio ciego con la fuerza de su espíritu, hombres sanos, ricos y arrogantes, lo perdieron en un día. Balduino IV sacrificó cada pedazo de su cuerpo para preservar esa ciudad. Guido de Lusignan y Reinaldo de Chatillon sacrificaron la ciudad por su orgullo. Balduino construyó un reino sobre la voluntad. Sus herederos lo destruyeron con estupidez. Cuando el polvo de Jatín se asentó, el mundo cambió para siempre. La era de los grandes cruzados terminó. Comenzó la era de las leyendas y las excusas. Europa enviaría nuevos ejércitos. Ricardo Corazón de León vendría para luchar con Saladino, pero Jerusalén no la recuperarían. La ciudad no se perdió en los muros. Se perdió en el momento en que las ambiciones personales se volvieron más importantes que la causa común. Saladino venció no porque fuera más fuerte, venció porque sus enemigos se destruyeron a sí mismos. Dios, al parecer, no ayuda a los idiotas, aunque lleven cruces cosidas en sus capas. La historia de Balduino y Saladino no es un cuento sobre el bien y el mal. Es una lección brutal de administración. Un sistema que se sostiene en un solo genio está condenado, porque los genios mueren y las mediocridades se multiplican. Miren a su alrededor. Miren a los líderes modernos, a las corporaciones, a los imperios. ¿Están seguros de que los gobiernan nuevos balduinos? ¿O en algún lugar en la sombra ya se esconde su propio Guido de Lusignan,
listo para llevar a todos al desierto sin agua, simplemente porque así se le antojó. ¿Quién sostiene su Jerusalén hoy? ¿Y qué harán cuando la arena reemplace al agua en los odres?